Hola, en el video de hoy hablaremos un poco acerca del transistor bipolar BJT, más en concreto en la configuración de polarización. Bien, como ya mencionamos, vamos a hablar un poco acerca del transistor bipolar y, bueno, más en concreto la polarización. Pero antes, pues me gustaría recordar un poco qué es el transistor bipolar. Un transistor, pues, es un dispositivo o un semiconductor impulsado por la corriente, eh, que puede utilizarse para controlar el flujo de la corriente eléctrica, que al aplicarse en la base, aquí, una pequeña parte aplicada aquí, pues es capaz de controlar una mucho mayor cantidad de corriente que puede circular desde el emisor al conductor o del conductor al emisor, dependiendo del transistor. Y bueno, pues tiene diferentes aplicaciones. Se puede utilizar tanto para amplificar señal en un oscilador o como un interruptor. Y bueno, pues aquí, como vemos, estos son los diferentes tipos de encapsulados de un transistor. Y bueno, aquí está su símbolo. Tiene una base, un emisor y un colector. Esto para el PNP. Y una base, colector y emisor para el NPN. Bien, ¿y cómo es que funciona un transistor? Pues un transistor, como ya dije, tiene tres patitas, que es la base, colector y emisor. Y bueno, al aplicarle una pequeña corriente a la base, pues esta es capaz de conducir. Y bueno, si se le aplica aquí, pues vemos que circula, ¿no? Es como una llave de agua. Si le aplicas fuerza aquí o abres esta llave, pues entonces es capaz de fluir el agua. Y bueno, pues esto tiene múltiples funcionalidades y tiene dos características esenciales, que es la polarización y pues tiene diferentes regiones de funcionamiento. Bueno, estas son las regiones de funcionamiento, que es la región de corte, la región activa y la región de saturación. A nosotros lo que más nos interesa pues es la región activa, ya que tiene unas aplicaciones muy particulares. Bueno, en la región de corte, pues como vemos aquí está la base, el colector y el emisor. Aquí en la base pues no se le aplica la corriente suficiente para poder conducir corriente de colector emisor. Entonces se comporta como un circuito abierto o como un interruptor. Aquí como ven pues, está el símbolo. Y en la región de saturación pues se le aplica una corriente mucho mayor a la que es convencionalmente. Y pues al el colector y emisor empieza a fluir esa corriente y pues es mucho mayor y se comporta como si fuera un cable, ¿no? Bueno, en estos dos pues es como si fuera un interruptor, ¿no? Apagado o encendido. Y bueno, vamos a ver la región activa, que es la que más nos interesa. La región activa, pues en este caso cuando el voltaje de la base está en un rango intermedio entre la región y la saturación, la región de saturación y la de corte, pues logramos estabilizar al transistor y este es capaz de amplificar la señal dependiendo del valor beta, que cada transistor tiene diferentes valor beta. Y bueno, pues este es multiplicado por el valor de la corriente para así lograr amplificar la señal de entrada, ¿no? Entonces lo que mencionamos pues es que en la base pues se aplica una corriente y lo que nos interesa pues es controlar el voltaje que hay aquí, ¿no? No, ni saturarlo para que no fluya mucho voltaje, mucha corriente y pues también en la base, ¿no? Que pues sea mayor al 0.6 para que pues, pueda conducir, ¿no? Entonces queremos controlar la región activa. ¿Y para qué? Para pues tener una polarización. Bueno, pues esto lo explicaré más a fondo en un momento para que quede más claro.
Bueno, como dije, pues vamos a hablar un poco de la polarización de un transistor y, bueno, ¿qué es la polarización? Pues es mantener controlada el, el voltaje o la corriente y la corriente del transistor en esta parte. ¿Para qué? Pues para que, bueno, en un futuro se pueda aplicar a un amplificador. ¿Y qué es lo que pasa en la polarización? Pues es una región del transistor donde necesitamos pues conectar resistencias para mantenerlo en la zona activa y pues no dejar que pase a la región de saturación donde el voltaje del colector y el emisor pues es 0 volts, o pues no dejar que se vaya a la región de corte donde el voltaje del colector y el emisor pues es igual a la fuente, ¿no? Y bueno, aquí como vemos pues conectamos dos resistencias para poder mantenerlo en la región activa, pero pues esto para controlar aquí el consumo de corriente, y de igual forma aquí para que en la base pues haya una entrada de corriente pequeña y así se pueda circular aquí pues un flujo mayor de corriente, ¿no? Entonces pues aquí se le tendría que poner una fuente de 5 volts, y pues lo que queremos es controlar el voltaje que va a haber aquí, ¿no? Y entonces aquí en la región activa dice que el voltaje del colector y emisor va a ser igual al voltaje de la fuente sobre 2. Entonces si es 5, pues aquí tendríamos un voltaje de 2.2. Y pues básicamente esto sería la polarización de un transistor. Y pues al aplicarlo en un amplificador pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, algunos de sus contras pues es que depende mucho de la temperatura, ya que si la temperatura empieza a aumentar más de lo normal, pues la amplificación de señales es mucho menor, ¿no? Va a tener fallas. Y pues al intentar arreglar el transistor, hacer un cambio de transistor, pues igual ya no va a tener el mismo uso, el mismo objetivo, ya que bueno, esto está diseñado solamente para este transistor. Al hacer el cambio pues ya no ya no va a tener las mismas capacidades, ¿no? Y bueno, pues esto sería la parte de amplificación. Entra una señal y pues el transistor y con las resistencias pues hacen que la señal aumente, ¿no? Y básicamente pues la polarización se utiliza para la amplificación de señales. Bueno, hay diferentes tipos de polarización. Existe la polarización fija, que pues es la más sencilla, ¿no? Pero pues esta es capaz ya de controlar este flujo de corriente, ¿no? Está también la polarización por realimentación del emisor, la polarización de realimentación del colector, que pues aquí podríamos tener un poco de ambas, ¿no? Y hacer un amplificador mucho mejor, ¿no? Solamente pues aquí se conectaría de esta forma, esta resistencia tendría que quedar igual, y pues aquí se le pondría la otra, ¿no? Y ya tendríamos un ampli mucho mejor, ¿no? Pero pues el más convencional, el que se utiliza en la mayoría de circuitos, es el de polarización universal o por divisor de voltaje, ¿no? Que como vemos pues es un poco de todas, ¿no? Aquí tiene las resistencias para bajar el consumo, bueno, tener el consumo de corriente, y que aquí a la base caiga poca corriente para que así pueda fluir aquí pues un flujo de corriente mucho mayor, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue de esto? Pues es la parte de base común, que son los tres tipos
de conexiones, ¿no? De un transistor, que es base común, emisor común y colector común, ¿no? Bueno, como vemos, pues aquí está el transistor. Entraría, bueno, este es un NPN. Y pues aquí está, entra por la parte del emisor y pues saldría aquí en la parte del colector, ¿no? Y pues nos damos cuenta que pues la base está conectada a ambos, ¿no? Tiene que ir conectada a ambas partes de la entrada y tanto como de la salida, para que así pues pueda hacer la amplificación. Y bueno, esto tiene sus características, ¿no? Pues va a ser la, la corriente, pues va a ser igual a la I de la corriente de entrada. Y pues vamos a tener un aumento de corriente, ¿no? Entonces aquí va a amplificar la corriente. Bueno, aquí pues también va a haber un aumento de voltaje. Y pues por lo tanto pues también va a haber un aumento de potencia, ¿no? Ya que pues voltaje por intensidad es potencia, ¿no? Y pues también tiene un mayor ancho de banda. ¿Qué es esto? Pues que toda señal que entre pues va a ser capaz de amplificarla. Es decir, aquí entra una corriente pequeña o muy lenta y pues aquí es lo mismo, ¿no? Es capaz, y si entra una muy rápida, pues lo mismo pasa aquí, es capaz de amplificarla a la misma velocidad. Bueno, la siguiente configuración pues es la de emisor común. Lo mismo pasa aquí. Aquí está el NPN y el PNP. Bueno, aquí la entrada pues es por la parte de la base y la salida va a ser por el colector. Es decir, el emisor pues es el común, es el que está conectado tanto a la entrada como a la salida. Y bueno, pues aquí está el circuito. Como vemos pues es de polarización universal. Y bueno, aquí es la entrada por la base. Y vemos que el emisor bueno, está conectado a ambos lados, ¿no? Aquí tanto al colector como al emisor, como a la base. Y pues este es el más utilizado y pues también tiene ganancia tanto de intensidad como de voltaje y por lo tanto pues de amperaje, ¿no? Ya que mencionamos que voltaje por intensidad pues es igual a potencia. Y algo muy importante que tiene esta configuración de emisor común es que tiene un cambio de fase. Es decir, lo que entra aquí pues lo va a amplificar pero inversamente. Es decir, aquí entra una señal de este tipo y lo que va a hacer es voltearla, pero ya amplificada, es mucho mayor. Y también pues tiene menor ancho de banda, pues ya que tiene por un cambio de fase, ¿no? Por eso tiene un menor ancho de banda. Y por último tenemos al colector común, que aquí pues ya solo coloqué la parte del transistor NPN. Y aquí entra por la base, ¿no? La entrada va a ser por la base y la salida va a ser por el emisor. Y pues entonces como tal pues el colector queda como común, igual como mencionamos pues está conectado a ambas partes, ¿no? Aquí está el circuito. Este es de tipo pues es una combinación entre realimentación de emisor y realimentación de colector. Y pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Entra en el colector
y pues sale por el emisor. Lo que caracteriza a este tipo de conexión pues es que no hay aumento de voltaje, ¿no? El voltaje de tensión pues va a ser igual a cero, ¿no? Bueno, no a cero, pero pues no va a haber una ganancia, no tiene ganancia, ya que pues aquí hay un consumo en este pues es un diodo, hay un consumo de 0.6, 0.7, y pues por lo tanto pues la corriente que entra, bueno, el voltaje que entra, la tensión, pues va a tener una disminución muy pequeña, pero eh, lo que caracteriza es que te va a amplificar o va a tener mucho mayor ganancia en la parte de la corriente, y pues por lo tanto vamos a tener eh, igual ganancia en la parte de potencia, ya que potencia va a ser igual, aquí como tuvimos mayor intensidad de corriente, entonces va a ser mucho más grande, y pues el voltaje pues es casi el mismo, ¿no? Y gracias a eso tenemos potencia. Bueno, pues eso sería todo por el video. Quiero dar las gracias y pues mencionar cuáles fueron nuestras fuentes de información.